y regresaron. 49 propietarios tiene Redondo. Dice la Constitución, el 192, que el quórum es la mitad más uno con propietario, no estamos hablando de suplente. ¿Qué es lo que hace el 23 Redondo en el hemiciclo? Porque ellos tenían el control, se lo tomaron por la fuerza. Incorpora suplentes de libre en los curules del Partido Liberal y en los 44 curules de nosotros. Eso es ilegal porque la Constitución, el pueblo en una elección, nos da el número de diputados por partido político de acuerdo a nuestros votos. Y la ley, ya decía el diputado Nelson, el artículo 60 de la ley orgánica del Congreso dice que con la ausencia de un propietario, usted puede cubrir únicamente con un suplente del mismo partido. La ley es clara. Esta es una ley orgánica. Cuando el compañero Montoya era presidente del Congreso, era un reglamento. Todo eso era para aclarar muchas dudas que tenía el reglamento interno y quedó establecido que a un propietario nacionalista solo nos puede cubrir un suplente nacionalista. ¿Y qué es lo que pasó? Un compañero diputado juramentó esta directiva y esta directiva ilegal incorporó a diputados en nuestros curules nacionalistas, curules liberales. ¿Y por qué nos presentamos? No estamos avalando ni legalizando la directiva. Nos presentamos porque primero nos están usurpando nuestros curules. Segundo, han tomado decisiones incorrectas. El pacto de impunidad lo aprobaron en ese momento. Destituyeron de manera ilegal al procurador con votos que no los tenían. Eso nos llevó a instalarnos en el Congreso, cuidar nuestros curules, cuidar y representar a ese 1.300.000 en caso del Partido Nacional y no fallarle a nuestra gente y ser una voz en ese Congreso para acompañar las cosas que creemos correctas y también señalar las cosas que creemos que son ilegales. Los 128 diputados estamos legítimamente electos en una elección. Claro. Lo que está ilegal es la elección de la Junta Directiva y hoy, mañana, pasado, todo lo que tome decisión este Congreso va a ser ilegal. Pero ustedes han avalado. Licenciado. Ustedes han avalado algunas iniciativas que el propio Redondo ha presentado, como fue la zona de empleo y desarrollo económico. Dos detalles, licenciado. Ustedes votaron a favor. No, es que esas cosas deben consignarse. Claro. Dos detalles adicionales. Dice don Carlos que se instalaron así porque no apareció el quórum ni apareció la directiva provisional que se eligió el 21. Pero es que la juramentación que un compañero diputado le hizo a otra junta directiva alterna, provisional, fue el mismo 21, no fue el 23. Fue el mismo 21. O sea, se cerró la sesión por el presidente electo provisionalmente con 84 votos, lo sacaron a patadas, porque así fue, y después de que lo sacaron a patadas, hicieron una juramentación y una elección adicional sin estar nosotros presentes. Y el otro detalle que quiero mencionar, es un antecedente nefasto que vayan a decir que van a sustituir a diputados de una bancada con suplentes de otra bancada, porque entonces si quisieran elegir a una Corte Suprema de Justicia a su medida, solamente tienen que impedirnos a nosotros la entrada por la fuerza, permitir que sí entren suplentes de otras bancadas, que no es legal, que no es correcto, que no es constitucional, que no es democrático, y entonces elegir a quien quisieran. Si nosotros no nos presentáramos a ocupar nuestros curules, en este momento sí estarían haciendo un juicio político y en este momento sí destituirían al fiscal general y destituirían al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a toda la Corte Suprema de Justicia y harían lo que quisieran. Entonces, por eso nosotros tenemos que presentarnos. Renato, nosotros como Partido Liberal decidimos presentarnos al Congreso más que todo basados en la gobernabilidad que necesita el país. Creo que estamos llenos de conflictos nosotros en el país para seguir siendo ese eslabón de seguir construyendo ese conflicto. Entonces, como bancada liberal decidimos presentarnos para la gobernabilidad. Y usted tiene mucha razón cuando dice que hay contradicciones en esto, porque nuestros compañeros nacionalistas a veces entran a votaciones y eso avalan la existencia de Redondo como presidente, como el caso de las sedes. Sí, tienen mucha razón ustedes, si nosotros no estuviéramos en el Congreso ya nos hubieran usurpado el puesto. Ilegalmente otros diputados de otros partidos estuvieran ocupando nuestros curules, pero sí el Partido Liberal lo hizo más que todo por gobernabilidad. Renato, te quiero aclarar. Por favor. El diputado electo es diputado de la República. El cordón de elección a través de los partidos que el pueblo hace es para elegirlos. Pero una vez electos, son funcionarios del Poder Legislativo, son representantes del pueblo.
no son representantes del pueblo o del Partido Nacional o del Partido Liberal o del Libre, son representantes del pueblo de Honduras. Sus funciones son de nivel nacional, sus decisiones forman ley, es un poder del Estado. Entonces, cuando una ley secundaria, y esos son los múltiples errores que hicieron en tiempo de Oliva, que hay cantidad de errores anticonstitucionales, porque él era dentista, creo, no sabía nada de leyes, y este era el secretario que más sabía. Entonces, no puede decir que al propietario lo sustituye el respectivo suplente, cuando la Constitución le da al suplente y al propietario una categoría nacional de representatividad. Pero del mismo partido, sí, Carlos, del mismo partido. No puede venirnos a cubrir. Eso depende, bueno, del mismo partido. En relaciones normales, pero en relaciones extraordinarias, ¿qué tenemos que hacer? Si la Constitución hace que los propietarios no están, los suplentes de ese partido no están, están constituyendo. Eso quieren una tesis para decisiones que vienen en el futuro, como decía Nelson. Eso es peligroso. Le faltó a Redondo. ¿Le faltó a Redondo? Castigar la ausencia con 10 años de inhabilitación. Para salvar la República de la crisis, no se hizo. Pero ellos cometieron el delito de no hacerse presente al Congreso a la elección de la Junta Directiva correspondiente. Licenciado, y quiero felicitar al Partido Liberal porque esa es la ruta del partido. Para recuperar al Partido Liberal se necesita que actúe con interés de patria. ¿Carlos sigue siendo liberal? Sí. Carlos sigue siendo liberal. Yo soy libre, pero soy filosóficamente liberal. Eso es lo que quiero decir. Al fondo, ahí hay una observación que es importante y yo creo que hasta la comunidad internacional debe estar pendiente de esto. Porque si esos argumentos los quieren utilizar, significa que para las decisiones en donde se requieran de mayoría calificada, pueden perfectamente, bajo esa tesis, sí, pero si ustedes no están, impedirnos a nosotros el paso, poner turbas en el camino y no dejarnos entrar al Congreso Nacional. Y entonces ahí decir que no nos presentamos y que fuimos cobardes y que por cobardes no nos presentamos. No les iba a pasar nada, estaban ahí nada más de espectadores para ver quién votaba a favor del pueblo y quién no votaba a favor del pueblo, porque esos son los argumentos. Y entonces decir ahí que van a poner en el curul de los nacionalistas, de los liberales que no estén de acuerdo a sus condiciones, a gente que es de otro partido bajo esa tesis. Pero es que los y aparte de eso, aparte de eso, pero debemos atemperar esto y decir algo que resultó inusual. El problema es que se dividió el Partido Libertad y Refundación en ese momento. Sí. Entonces, ellos crearon la crisis. Concitaron un odio entre ellos mismos, que es cierto, yo creo que si los diputados de Libre que disintieron se van al legislativo, los trompean y los agreden. Pero esas no son las condiciones para huir permanentemente. Yo por eso no creo que queriendo destituir la Corte Suprema vengan y construyan un escenario que les impidan a ustedes ir al Congreso Nacional. Pero ha pasado en otros regímenes parecidos a este en otros países. Lo de enero fue inusual, fue por la división de Libre. Fue por la división del Libre. Pero es que en otros países ha sucedido. Bueno, aquí están pasando cosas que nosotros creíamos que no iban a pasar. Si nosotros hubiéramos dicho algunas de estas cosas en campaña, hubieran dicho que qué exagerado. El gobierno de Juan Orlando crea esa división por su interés de continuar. Y el objeto de no presentarse a la sesión era que continuara Juan Orlando 2 años más. No, pero ahí ese elemento es falso. Toda la directiva era igual libre, lo que le está y diciendo, esa directiva de Cali, Renato, si usted empieza a ver hombre por hombre, mujer por mujer, eran los principales voceros de Libre en su campaña y los principales críticos, los que más nos atacaban, los que más nos insultaban al Partido Nacional en campaña. Y hay un elemento, usted dijo algo de la división de Libre, y mire el doble discurso del gobierno y de Libre y su alianza. Cuando se divide Libre en esta elección, los que no siguieron línea partidaria eran traidores, vendidos, delincuentes. Pues ahí para ellos. Y cuando un nacionalista, un liberal, toma una decisión diferente a la bancada, es un héroe, es importante porque tiene criterio propio, es bueno porque no sigue la línea de partido. Mire el doble discurso de esta gente en cada una de las decisiones.